En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. De los bomberos no nos podemos acordar solamente cuando estallan los incendios, cuando el país queda convertido en un desierto, cuando se destrozan los páramos que generan el agua para media Colombia. De los bomberos nos tenemos que acordar precisamente cuando se están preparando, cuando están listos para atacar las emergencias. Ojalá no fueran necesarios. Desgraciadamente lo son. Estamos con Carlos Augusto Rojas Ortiz, representante a la Cámara y bombero siempre en el corazón. Señor representante Carlos Augusto Rojas, muy buenos días. Doctor Fernando, un cordial saludo para usted en la distancia. Siempre es una alegría, una enorme satisfacción poderlo escuchar a su señoría, a todo su equipo de trabajo y a su muy importante audiencia en el país. Muchísimas gracias a usted, representante. Bueno, aquí estamos ante el panorama. Ya los incendios fueron superados por las lluvias y cayeron en el momento oportuno. Y el acto valeroso de cuántos bomberos que tienen un presupuesto muy limitado. ¿Qué pasó con el presupuesto? Y si es verdad que el ministro Luis Fernando Velasco es autor de una ley muy importante en esa materia. ¿Usted qué tuvo que ver en el asunto? Cuéntenos la historia de los bomberos y cómo los bomberos son Doctor, más necesarios cuando no hay incendios, cuando se están preparando para atacarlos en el momento oportuno. Cuéntenos, representante. doctor Fernando, muchísimas gracias. Digamos que hay momentos de la historia que son muy importantes cuando se trata de hacer protagonismos baratos. Yo, con enorme, digamos, estupefactación, veo como cuando el país está prácticamente incendiando por cuenta de esta cascada de incendios que tenemos en todos los rincones, aparecen una cantidad de intereses de por medio muy mezquinos, a mi parecer. El actual ministro, de manera jactanciosa, en algunos medios de comunicación y en las redes sociales sale a decir que es el creador del Fondo Nacional de Bomberos y que es el creador de la Ley Nacional de Bomberos de Colombia. Son dos mentiras enormes y flagrantes. Primero, yo tengo la fortuna, la inmensa fortuna, como muchos otros colombianos y personas del mundo tal vez, de tener la vocación, ni siquiera la profesión, sino la vocación noble de ser bombero. Yo soy bombero desde mis 10 años de edad, 11 años de edad. Paralelo a eso, pues he tenido la oportunidad de ejercer cargos públicos. Y desde cuando yo fui concejal por primera o segunda vez en mi natal ciudad de Pitalito, pensando siempre, yo desde niño a nosotros nos mandaban con un lacito y con un buzón entre comillas, como hacer retenes para que la gente nos diera dinero para completar, para comprar los uniformes. Yo decía que si bien nada se nos quitaba con eso, ¿por qué tendríamos que nosotros someternos, digamos, a esas condiciones cuando estamos trabajando para la comunidad? Siempre tuve la idea de que el Estado debiera ser responsable de la función de los bomberos, del trabajo, garantizar el trabajo de los bomberos. Siendo concejal en la ciudad de Pitalito, yo a través de un acuerdo elevé como a la categoría localmente en Pitalito de servicio público la prestación de los bomberos, la actividad que hacíamos los bomberos. Y un poco inspirado en otros cuerpos de bomberos como el de la ciudad de Cali, como bomberos grandes que ya tenían como adelantado, digamos, esa parte. Y eso se hizo en Pitalito. Y eso mismo, que está en un acuerdo municipal del año 99 en la ciudad de Pitalito, Huila, es lo que es el insumo de lo que es la Ley Nacional de Bomberos 1575 del año 2012. Esa iniciativa primigenia de este servidor, que siempre ha sido bombero, desde siempre hemos sido bomberos. Y ese proyecto entró por Cámara de Representantes en el año 2011.
por Cámara de Representantes. Al finalizar el 2010 entró por Cámara de Representantes. Hubo reuniones previas que se hicieron en varios cuerpos de bomberos del país. Hubo una convocatoria a mesas ampliadas con la participación de los bomberos de muchas partes del país. Esta fue una tela que se tejió punto a punto exclusivamente por los bomberos y con el gran apoyo de algunos funcionarios en ese momento del Ministerio del Interior, que estaba el ministro Germán Vargas Lleras. Esa es la gran verdad. Del proyecto salió construido, fortalecido de Cámara de Representantes, se aprobó tanto en Cámara y en comisión como en plenaria. A mí me correspondió ser coordinador ponente para la Cámara. Y allí se creó, allí fue donde nació tanto el Fondo Nacional de Bomberos como la unidad administrativa especial denominada Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior. Cuando hay una iniciativa que genera impacto fiscal, que genera erogaciones del erario público, no puede ser iniciativa del Congreso de la República ni ninguno de sus miembros, sino que eso, para crear una estructura orgánica dentro del aparato del Estado, tiene que ser iniciativa del gobierno. Me lo advirtieron los asesores del ministerio. Yo les dije, no tengo ningún problema, si no importa que yo no aparezca pues en la historia que yo soy el autor, lo que queremos es crear una estructura que organice, que cohesione a los bomberos del país y que tenga músculo financiero, que sea una estructura fortalecida para que los bomberos en el país tengan la capacidad de prestar de manera eficiente y eficaz el servicio público esencial a cargo del Estado de la gestión integral del riesgo contra incendios, todo aquello que amenace riesgo para la vida, para los bienes y para la naturaleza de los habitantes del territorio nacional. Luego, no es cierto que haya sido el autor el señor ministro Velasco. El señor ministro Velasco le correspondió ser uno de los coordinadores ponentes cuando llegó el proyecto al Senado de la República. Y cuando nosotros teníamos previsto que esta nueva ley y la estructura orgánica de Dirección Nacional de Bomberos y esto tuviera un presupuesto grande de alrededor de 250.000 millones de pesos con diferentes fuentes y que fuese indexado año a año. Nosotros pretendíamos que las corporaciones autónomas regionales ambientales, las CARS, pagaran una cuota aparte, que las aerolíneas con presencia en el territorio nacional pagaran una cuota aparte mínima dirigida al Fondo Nacional de Bomberos, que todas aquellas licencias de explotación de hidrocarburos en todos los rincones del país pagaran una cuota aparte, que las aseguradoras, todas las pólizas de seguro que se expidieran y que fueran también inherentes a todo aquello que genere riesgo para la vida, para los bienes y para la naturaleza en la cotidianidad del ser humano, pagaran una cuota aparte. Todo eso se cayó, casi todo. Dejaron solamente unas pocas fuentes de los pólizas de seguro y pasaron de 0.5 al 2%, eso es cierto, pero se disminuyeron todas las otras posibles fuentes y que el gobierno nacional de su presupuesto aportara también una cuota aparte importante para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Bomberos. Cuando fue a ver la conciliación, hubo una tremenda discusión y una fortísima pelea de muy mal gusto con el entonces senador Velasco, porque desconoció por completo quién era yo, que era congresista, pero además de que yo era un oficial, pero además que yo tenía la voz no solamente de los miembros del Congreso de la República, sino de todos los bomberos que habíamos construido este proyecto que era hecho con todo el amor del mundo. Lo desbarataron, quedamos en 25.000 millones de pesos, quitaron las demás fuentes de financiación, se trasquilaron, válgame la expresión, muchas de las cosas importantes que teníamos, se mantuvo el espíritu que es que todos los habitantes del territorio nacional están cubiertos con algo que se denomina servicio público esencial a cargo del Estado, la gestión integral del riesgo contra incendios. Esto es entonces que la estructura organizacional de la Dirección Nacional de Bomberos dicta las políticas públicas, los reglamentos internos para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos en el país y tal. Hay 3 cuerpos de bomberos en el país, 3 tipos de cuerpos de bomberos. Los bomberos oficiales, que son como los de Bogotá, en Buena Hora,
estructura enorme, grande, fortalecida. Muy buenos bomberos de la ciudad de Bogotá o los de la ciudad de Pereira, los de Medellín. Hay 25 cuerpos de bomberos oficiales en el país. Es decir, que dependen de la nómina directamente del municipio o del distrito en particular. Existen los bomberos aeronáuticos, que todos los conocemos, que tienen presencia en algunos aeródromos del país, aeropuertos del país, porque no están en todos, y los bomberos voluntarios, que son alrededor de 800 cuerpos de bomberos voluntarios en el país, que éramos los que fundamentalmente tendríamos que entrar a fortalecer, porque es digamos, el músculo importante como un activo superior dentro de una organización social, los cuerpos de bomberos voluntarios, que si bien son ciudadanos inspirados en nobles sentimientos de civismo, de cooperación, de solidaridad, pues necesitamos los recursos, tanto para formar al bombero, capacitar al bombero, equipar al bombero, tener la posibilidad de tener los equipamientos necesarios, porque es preferible tener los bomberos allí y que no sean necesarios en un momento determinado a que haya una enorme necesidad y que no tengamos a los bomberos, como fue lo que pasó en este momento. La Dirección Nacional de Bomberos se quedó sin recursos. Desde su nacimiento se quedó sin plata, porque infortunadamente, como le digo, del paso del proyecto de Cámara a Senado lo trasquilaron. Como la vida no se queda con nada, yo tuve una pelea muy fuerte con el ministro, con el senador Velasco. En ese momento no valió nada, eso se impuso más la arrogancia, la pedancia del senador, que él era senador y que por encima, pues, mejor dicho, desconoció todo. Y hoy él es el ministro del Interior, que es el jefe, sería el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, que es quien está a cargo de la política de gestión de riesgo contra incendio en Colombia. Lo que quitaron en ese momento ahora le está haciendo falta como ministro. Y lo que es peor, en lo más grande de la emergencia, relevan al director nacional de bomberos de Colombia. Van 3 van cambiando ya en la presente etapa del gobierno. Entonces queríamos hacer esas predicciones. Esa es la gran verdad, doctor Fernando Londoño. Cuéntame, que tengo una inquietud. ¿En esa ley o en alguna parte estaba previsto que dispusiéramos de una flotilla de aviones especializados en la extinción de los incendios? Esa fue una iniciativa de la hora de la verdad desde hace muchísimo tiempo. Y es que son vitales los aviones especializados en eso. Eso no es con helicópteros que se medio acomodan para tratar de apagar los incendios. ¿Qué hay de esos aviones? Doctor Fernando, en la norma quedó establecido que todos los estamentos públicos y privados deberán cooperar ante la declaratoria de emergencias de alto calado. Luego que tanto de las fuerzas militares, del Ministerio de Defensa, a petición del Director Nacional de Bomberos a solicitud del Director Nacional de Bomberos por la magnitud de los eventos, deben hacerse parte y en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Director Nacional de Bomberos, el presidente de la Junta, que sería en ese caso el ministro, convocan y cohesionan todos los esfuerzos, tanto públicos como privados, para esto. En la norma quedó que tienen que abastecerse de todos los requerimientos que sean del caso para atender este tipo de situaciones. Desde la creación de la ley hasta la fecha, yo creo que es el momento más álgido que hemos padecido por cuenta de los incendios forestales como consecuencia de esto del fenómeno del Niño, doctor Fernando. Bueno, aquí lo tenemos ya. Parece que superamos la crisis tremenda que estábamos viviendo, con unos bomberos disminuidos, sin medios suficientes, sin una flotilla de aviones que los respalde, pero tenemos el peligro de que eso vuelva a incendiarse en cualquier momento porque el fenómeno del Niño continúa. ¿No, representante? ¿No tenemos ese problemita a la vista? Ahí lo tenemos todos los días, doctor Fernando. Los bomberos, digamos, este es un llamado que uno tiene que hacer permanentemente, ¿no? Todos los días, en la actividad permanente del ser humano,
todo lo que sea inherente al desarrollo del ser humano genera riesgos. Y todo aquello que genera riesgos para la vida, para los bienes y para la naturaleza, es responsabilidad de los bomberos. Pero como le digo, como este es un servicio público esencial a cargo del Estado, los bomberos tenemos la vocación, los bomberos tenemos la disposición, pero la responsabilidad de prestar el servicio es del Estado municipio, del Estado departamento, del Estado nación, y se complementan solidariamente en todos los casos y está determinado en la ley. El fenómeno del niño para este caso no ha terminado, va hasta finales del mes de febrero, inclusive algunos días del mes de marzo, según han dicho los expertos. Luego, permanentemente vamos a tener la amenaza tanto de los incendios como inclusive de inundaciones en las regiones altas, porque aquí lo que hay es un conflicto permanente entre que nos puedan en algunas regiones afectar los incendios, como en otras partes las heladas y los desbordamientos de ríos y quebradas, y en todo caso se necesita la presencia de los bomberos. Necesitamos fortalecer la institucionalidad. Cada municipio, según la ley, está autorizada para que los alcaldes municipales, a través del impuesto predial, generen un tributo a través de una sobretasa para cofinanciar la actividad de bomberos en su propio municipio. Los departamentos tienen, a través de la ley también, la posibilidad de generar unos fondos departamentales para fortalecer la presencia de los cuerpos de bomberos de su respectiva jurisdicción, y la nación debe tener una dirección nacional fortalecida con recursos para que éste a su vez los distribuya de acuerdo a las necesidades en todo el territorio nacional, garantizar la creación de nuevos cuerpos de bomberos en los municipios donde hacen falta. Hay municipios que no tienen hoy un cuerpo de bomberos y hay otros que por su categoría, de quinta, sexta categoría, pues tienen bomberos voluntarios, pero no tienen una estación de bomberos, no tienen un equipamiento, no tienen máquinas, no tienen, digamos, las condiciones mínimas de funcionar. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil la prestación de este servicio. Hay que estar pendiente. Este miércoles, el doctor Fernando, le comento, a las 9 de la mañana, hoy está convocado para este miércoles, por fin, una Junta Extraordinaria Nacional de Bomberos, que debieron haberla convocado el año pasado para asegurar los recursos de la Dirección Nacional de Bomberos para la vigencia de este año. Apenas y ahora, por cuenta de esta circunstancia que se está dando, porque cambiaron al director en pleno mitad del incendio, pues porque obviamente se quedó sin recursos económicos. Si no hicieron junta, no han podido aprobar los recursos. Va a haber Junta Nacional a las 9 de la mañana, pero coincidente con eso, en todos los rincones del país va a haber un sirenazo de parte de los bomberos, como una manera de protesta por primera vez en todo el país a nivel nacional. Los bomberos, sus familias, los amigos de los bomberos y todo aquel que sienta que tiene amenazada la prestación de este servicio que protege su vida, sus bienes y la naturaleza, puede salir a apoyarnos a este sirenazo que durante 5 minutos vamos a hacer a las 9 de la mañana el próximo miércoles 31 en todo el país, doctor Fernando. Bueno, pues listos para el sirenazo, representante, y que nos acordemos de los bomberos cuando hay que apoyarlos, cuando hay que impulsarlos, cuando hay que darles medios, cuando hay que entrenarlos, cuando hay que prepararlos en toda la nación. Y no nos acordemos de los bomberos solamente cuando estamos sobrecogidos de pavor por los incendios. Señor representante, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Ministro, doctor Fernando, cordial saludo. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos permite contar la verdadera historia de la iniciativa de la Ley 1575, Ley Nacional de Bomberos de Colombia, que ojalá a partir de estas circunstancias que están dando y con el apoyo de ustedes, una voz tan importante como la suya, doctor Fernando, se han escuchado los clamores de los colombianos, porque esto finalmente no es para que los bomberos se vayan de vacaciones ni más faltado, es para que los bomberos tengan con qué responder de manera eficaz y eficiente ante las necesidades. Gran abrazo, doctor Fernando, saludos en la distancia y a usted y a todo su equipo. Muchísimas gracias, Carlos Augusto Rojas Ortiz, representante a la Cámara, bombero de corazón, bombero siempre
hay que ser bomberos siempre. Ojalá cuando no haya incendios haya más bomberos. Tenemos que cambiar la mentalidad frente a los bomberos para no improvisarlos. Los bomberos voluntarios, magníficos, extraordinarios, pero tenemos necesidad de un cuerpo de bomberos bien organizado.